Hola amigos y amigas del canal Opositar es Fácil. Hoy continuamos con el primer tema de la oposición para la Guardia Civil sobre los derechos humanos. En esta cuarta clase vamos a hablar del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Este título tan largo es más conocido como la Convención Europea de los Derechos Humanos, hecho en Roma, y que fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950. De aquí podéis ver un par de preguntas. ¿Qué es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales? Que es la Convención Europea de los Derechos Humanos, donde se llevó a la firma en Roma y cuando se adoptó por el Consejo de Europa, el 4 de noviembre de 1950. Luego, si queremos rebuscar un poco más, tenéis que tener en cuenta que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, también se presta la pregunta, y cuántas partes lo firmaron. Fueron 46, que eran todos los miembros del Consejo de Europa, excepto Turquía. Así también se presta la pregunta qué país no firmó la Convención Europea de Derechos Humanos cuando entró en vigor, que fue Turquía. ¿Quién es el depositario? El secretario general del Consejo de Europa. ¿Y en qué idiomas está redactado? En inglés y en francés. Todas estas son preguntas susceptibles de salir en un tipo test. Contempla el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre del 79 en España. En su artículo primero habla de la obligación de respetar los derechos humanos. En el artículo segundo habla sobre el derecho a la vida, ir leyendo qué dice sobre estos conceptos. Luego en el artículo tercero habla de prohibición de la tortura. En su artículo cuarto habla de la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. Todo esto lo tenéis en PDF si me lo solicitáis a el correo spr.eugenio@gmail.com. Os lo mandaré sin ningún tipo de contraprestación. Simplemente con que os suscribáis al canal y deis a las notificaciones, me mandáis el correo y yo os lo mando para que podáis trabajar sobre el PDF. En el artículo 5 dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad y nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley, con las excepciones en las cuales una persona puede ser privado de su libertad. El artículo 6 habla de un derecho a un proceso equitativo. Cuando hablamos de proceso equitativo se refiere a los procedimientos judiciales, que es uno de los más invocados en las demandas presentadas ante el tribunal, el trato discriminatorio en un proceso, que es lo contrario a la equidad. A ser un proceso equitativo sería un trato discriminatorio. Y dice que toda persona tiene derecho a que la causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, dentro de un tribunal independiente e imparcial, que tiene que ser establecido por la ley. Todos estos conceptos es cuestión de asimilarlos y memorizarlos, porque sí que se prestan a preguntas. Luego habla de un principio sobre la inocencia que dice que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. Partimos del principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El artículo 7 habla que no hay pena sin ley. Quiere decir que nadie puede ser condenado por una acción o omisión que en el momento que se comete no está contemplada en derecho como una infracción. Igualmente, no se puede poner una pena más grave si en el momento que la infracción haya sido cometida, a posteriori se establece esa pena más grave. Entonces, esto establece la irretroactividad de las leyes penales desfavorables. Quiere decir que nunca se puede aplicar una ley que perjudica a una persona. Siempre, si se aplica una modificación, es en beneficio. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable si en el momento de su comisión constituía un delito, según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. El artículo 8 habla del derecho al respeto a la vida privada y familiar.
habla de esa vida, del domicilio y de la correspondencia. El artículo 9 habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y hace hincapié en que toda persona tiene ese derecho a manifestar o tener una religión, unas convicciones y manifestarlas públicamente o individualmente y asistir a cualquier tipo de culto, a tener cualquier tipo de enseñanza y prácticas que observan este tipo de ritos. La libertad de expresión habla igual, que todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia. Injerencia significa que sin que pueda intervenir ninguna autoridad pública y sin tener en consideración las fronteras de los diferentes países. Este artículo no impide que los Estados sometan a la empresa de radiodifusión, cinematografía o televisión a un régimen de autorización previa. Establece un régimen de autorización previa en base a según qué contenidos, puesto que las empresas de radiodifusión tienen la capacidad de incidir en una gran masa de personas, entonces los gobiernos se reservan el derecho a poder establecer una autorización previa según qué contenidos. La libertad de reunión y asociación, que lo contempla todos los países, que en cuanto a asimismo contempla los sindicatos y la capacidad de afiliarse a los mismos en la defensa de los intereses de las personas, del trabajador. El artículo 12 habla de los derechos a contraer matrimonio. Aquí habla de a partir de la edad nubil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes que rijan en el ejercicio de este derecho. Edad nubil se contempla como aquella en que una persona tiene la capacidad de casarse, o sea, significa eso, capacidad de poder casarse legalmente, y eso se contempla en los diferentes países, siendo unos más estrictos que otros en cuanto a la edad. En unos países puede ser más joven y otros puede necesitar tener más edad para contraer ese matrimonio. Entonces, cuando habla de edad nubil, es la edad en la que puede contraer matrimonio. El artículo 13 habla de los derechos a un recurso efectivo. Cuando habla de un recurso efectivo, habla a la capacidad de recurrir cualquier norma ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales. Es la capacidad que tiene de recurrir cualquier actuación, aunque quien haya cometido esa actuación sean autoridades o personas que estén en capacidad de ejercer funciones dentro de su gobierno o de sus instituciones, esa capacidad a recurrir efectivamente. El artículo 14 habla de la prohibición de discriminación en base a lo que todos conocemos, sin que haya ninguna discriminación por razones de sexo, raza, color, religión, opiniones, origen. O sea, eso es un derecho a la igualdad, el artículo 14. El artículo 15 habla de la derogación en casos de estado de urgencia. Y este artículo contempla que dentro de unas situaciones de extrema urgencia, de riesgo, como la guerra o peligros públicos, cualquier alta parte contratante, quiere decir cualquier país, podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente convenio. Si hay que adaptarlas o restringirlas en base a una situación de emergencia o de riesgo, pues el convenio contempla la capacidad de estos países de suprimir estos derechos. Las restricciones a la actividad política de los extranjeros dice que ninguna de las disposiciones del artículo 10, 11 y 14 podrán ser interpuestas en el sentido de que prohíbe a las altas partes contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros. Mirad cuáles son los artículos 10, 11 y 14 que hemos visto con anterioridad y ya podréis asumir lo que dice este artículo 16. El artículo 17 habla de la prohibición del abuso de derecho. Dice que ninguna de las presentes disposiciones puede ser interpretada en el sentido que implique para un Estado, grupo o individuo un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente convenio. Quiere decir que no se pueden utilizar ninguna de las partes de este convenio para destruir ningún tipo de derecho
o de libertad. El artículo 18 habla de la limitación de las aplicaciones de las restricciones de derechos. Dice que estos citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para las cuales han sido previstas. Eso es no dar una mala interpretación a todo lo que dice el convenio. Luego, en el título segundo tenemos el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es conocida también como la Corte Europea de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, que es la ciudad donde se encuentra. Aquí el artículo 19 habla de la institución del tribunal y dice que se contempla por parte de los diferentes países este Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que funciona de manera permanente. Esa es otra pregunta. ¿Qué periodos de funcionamiento tiene el Tribunal de Estrasburgo? Es permanente. El número de jueces, que es igual a las altas partes contratantes, igual a los países que lo contemplan el convenio. Las condiciones de ejercicio de las funciones, dice que los jueces gozarán de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de estas altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia. Jurisconsultos de reconocida competencia son personas que se dedican a la labor judicial dentro de sus países y tienen una reconocida competencia en cuanto a experiencia o capacitación. Los jueces forman parte del tribunal a título individual y durante su mandato no pueden ejercer ninguna actividad que sea incompatible con la exigencia de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para esta actividad a tiempo completo. Si hubiera cualquier tipo de solicitud de compatibilidad, la tiene que dirimir el propio tribunal. Quedaros con estos conceptos que son susceptibles de que se pregunten. La elección de los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada alta parte contratante por mayoría absoluta de votos de una lista de 3 candidatos presentados por esa alta parte contratante. Esto traducido quiere decir que cada país presenta 3 candidatos y los jueces de la Asamblea Parlamentaria los tendrán que elegir uno por cada país que lo presente. Y el sistema de votación es por mayoría absoluta. La duración del mandato y revocación de estos jueces son elegidos por 9 años y no serán reelegibles. 9 años y no serán reelegibles. El mandato de los jueces finaliza cuando alcancen la edad de 70 años, otro concepto a tener en cuenta, cuando son cesados estos jueces, cuando dejan de mandar, cuando dejan de ejercer a los 70 años. Los jueces permanecen en sus funciones hasta su sustitución y no obstante continuarán conociendo los asuntos que tengan ya asignados. ¿Qué significa esto? Que aunque cumpla 70 años, si están tratando de cualquier asunto, tendrán competencia hasta que lo finalicen y no cesan hasta que no sean sustituidos por otro juez. Un juez solo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden por mayoría de 2/3, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. El artículo 24, que habla de la secretaría de los ponentes, dice que habrá una secretaría cuyas funciones y organización se establecen en el reglamento del tribunal y cuando se esté constituido en formación de juez único, el tribunal estará asistido de ponentes que actúan bajo la autoridad del presidente del tribunal y formarán parte de la secretaría del tribunal. El artículo 25 habla del pleno del tribunal, que dice que el tribunal cuando se reúne en pleno tiene competencias como elegir al presidente y a 1 o 2 vicepresidentes por un periodo de 3 años y que estos serán reelegibles. Además, constituirá las salas por un periodo determinado, elegirá a los presidentes de la sala del tribunal que también serán reelegibles y aprobará el reglamento del tribunal. El artículo 26 habla de la formación del juez único, del comité salas y gran salas. Dice que el tribunal actuará en formación de juez único, en comités compuestos por 3 jueces, en salas de 7 jueces y en una gran sala de 17 jueces. Esos conceptos quedarlos, ¿vale? Puede actuar como juez único, los comités los componen 3 jueces, las salas 7 jueces y la gran sala 17 jueces.
Las salas del tribunal constituirán los comités por un periodo determinado. Cuando se constituya ya establecen el periodo en el que estarán en funciones. Cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a 5 el número de jueces de las salas. El artículo 27 habla de la competencia de los jueces únicos. El juez único podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos del tribunal una demanda presentada en virtud del artículo 34 cuando puede adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. La resolución que adopte este juez único será definitiva y si el juez único no declara inadmisible la demanda ni elimina del registro de asuntos, dicho juez remitirá la misma al comité o a una sala para su examen complementario. Y el artículo 28 habla de la competencia de los comités. Respecto de una demanda presentada en virtud del artículo 34, un comité podrá, por unanimidad, declarar la misma inadmisible o eliminarla del registro de asuntos cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario o declarar inadmisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo si en la cuestión subyace al caso relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos. Ya se ha dado lugar a la jurisprudencia bien establecida del tribunal. El artículo 28 habla de las competencias del comité. Y respecto a las demandas presentadas en virtud del artículo 34, un comité podrá, por unanimidad, declarar la misma inadmisible o eliminarla del registro de asuntos o declararla admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo. Estas son las cuestiones a tener en cuenta sobre este tema de las competencias de los comités. Bueno, pues con esto finalizamos la clase cuarta del tema de los derechos humanos, del primer tema de la oposición para la Guardia Civil. Os recuerdo que podéis solicitarme estos PDFs para que os los remita sin cargo a vuestro correo electrónico, mandándome un correo y dándolos de alta en la página, suscribiendo asimismo las notificaciones a spr.eugenio@gmail.com. Me decís qué temas son los que os interesan y yo os los remito para que podáis estar al día y podáis trabajar con estos vídeos y estos apuntes. Os recuerdo que hay muchas más clases que podéis repasar dentro del canal y os animo a seguir estudiando para conseguir vuestro objetivo. Ahora ya han finalizado la última oposición y ahora es el momento de aquellos que os presentáis por primera vez o los que no habéis tenido suerte de poder entrar, de prepararos a fondo para que el año que viene consigáis vuestro objetivo. Recordar que opositar es fácil si sabes cómo.